Un gran saludo a todos. Nos encontramos en Casa del Libro Total desde nuestro proyecto El Libro Total, la Fundación y la Biblioteca. Estamos con el artista y fotógrafo, productor audiovisual Andrés Navia Paz. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Feliz de estar aquí en la Casa del Libro Total, en Bucaramanga. Es un honor y un placer para mí estar acá. Y Andrés está con nosotros pues lanzando su exposición que estará en nuestra casa, pero también va a estar paralelamente en las casas del Libro Total de Barranca Bermeja, de San Gil y de todos nuestros espacios a nivel nacional, en una exposición que además confiamos que va a estar en itinerancia a nivel nacional porque consideramos que es de vital importancia para todo el público colombiano. Esa exposición se llama Orígenes, el Reino de la Niebla. Andrés, antes de que entremos en tema en esta interesantísima muestra que estás trayendo aquí al Libro Total, pues muéstranos más de ti. ¿Quién es Andrés Navia? Toda esa, digamos, muéstrame tu recorrido profesional, pero me gusta también que luego de eso puedas hablarnos también de tu experiencia personal, de eso que ha marcado un poco el sentido de tu aproximación a este tema de los páramos colombianos. Sí, yo creo que el resumen ejecutivo, que yo desde muy joven arranco con la fotografía, me dedico a ella, empiezo a conocerla, a experimentarla. Cuando tengo 20 años me voy a vivir a Bogotá, yo vivía hasta ese momento en Cali, me voy a Bogotá y empiezo mi carrera, mi trabajo en la televisión, en la industria audiovisual, y duré 30 años trabajando en la producción ejecutiva publicitaria, y abandono la fotografía. Duré 25 años separado de la fotografía, pero por allá en el año 2010 me reencuentro con ella, y es como reencontrarse con la gran pasión, con el gran amor de la vida. Y paralelo a esto, renace también ese amor, ese interés por los páramos de Colombia. Una historia que nació cuando yo tenía muy corta edad, por allá 4 o 5 años. Yo vivía en Garzón Huila, donde nací, pero todos los años íbamos a pasar vacaciones de fin de año, 2, 3 meses, a Cali, donde originariamente es mi familia. Y ese viaje me llevaba por una carretera polvorienta, destapada, llena de paisajes, pero llegaba un momento que se volvió inolvidable para mí, y es cuando el bus atravesaba el páramo de Puracé. Y eso era una vivencia especial para mí, porque veía cosas que yo no veía en ninguna otra parte. Veía fauna, veía flora, sentía frío, había neblina y sobre todo unas montañas nevadas que yo no veía en ningún otro lado. Y eso me marcó en la vida, que con el tiempo y con el reencontrarme con la fotografía, despertó en mí ese interés y esa pasión que tengo por los páramos. Bueno, yo creo que uno de los grandes temas es, bueno, como nos acabas de decir, realmente esta pasión o este interés inicial pues tiene mucho que ver con tu afectividad, ¿no? Cuando encuentras este proyecto, parte de este proyecto ya hace 12 años, imagino que todas esa secuencia afectiva y como dices tú, por ejemplo, todos esos elementos de niebla, frío, páramo, empiezan a ejercer en ti otro tipo de motivación y que creo que ya se mezcla pues con esa otra pasión que habías dejado olvidada, que era la fotografía. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue llegar entonces a decir, yo puedo ir a estos lugares que tienen un significado, uno de los significados que vamos a ir explorando,
y cómo lo puedo pues llevar o ejercer a través de la fotografía. La palabra que envuelve todo es magia, es misticismo. Yo entiendo y siento que esos lugares tan diferentes, con unas características únicas, generan en mí magia. O sea, es un interés de niño que se queda marcado, que se queda guardado ahí. Con los años, con el paso del tiempo, se unen esas dos cosas, se une el reencuentro con la fotografía y se une ese interés por los páramos, entendiendo la importancia que tienen, entendiendo ese interés, esa mística que generan en mí, porque lo que se siente allá arriba, el frío, la soledad, el respirar aire puro, el ver agua que nace en sus afluentes, que brota de la tierra, pues eso es único y eso refuerza ese interés y esa sensación que había nacido en mí cuando era muy niño. Entonces, ya con el paso del tiempo, entiendo pues que esto tiene que convertirse en un proyecto. Esto no se puede quedar en simplemente una cantidad de fotos bonitas o fotos que a mí me generen sensaciones, sino que hay que trabajar para que el proyecto cumpla una misión, el proyecto sirva para algo y pues qué más fin que mostrar lo que tenemos, concientizar sobre las riquezas naturales y concientizar sobre la importancia del agua para los seres vivos. Sí, bueno, prácticamente es una aproximación, creo, lo hemos conversado, Andrés, en otras ocasiones, ¿no? Tú haces una aproximación que obviamente es estética, es decir, basta con mirar alguna de tus fotografías y pues estamos corroborando una recreación. Habíamos hablado en algún momento de una surrealidad muy poética, muy subjetiva, en la que transformas eso que te está rodeando, ¿no? Eso, que ya lo vamos a hablar, se conjunta con esto último que me estabas diciendo, ¿no? Hay una necesidad no tanto de una educación formal al respecto, pero sí de un llamado de atención, y tú lo has dicho también, un llamado de atención que debe llegar particular y personalmente a cada espectador, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre esta conciencia, digamos, ética también, sobre esta conciencia de preservación, de información, diría yo también, de lo que es la casa, ¿no? En ese sentido me ha gustado mucho cuando estás conversando y dices que definitivamente este proyecto es llevar este proceso a otros, pero no para, digamos, un discurso formal, sino incluso para generar respuestas también alternativas y subjetivas del hombre como tal, del hombre que se sitúa en la naturaleza. ¿Cómo es esa parte, Andrés? Sí, este punto es interesantísimo y es muy valioso, porque uno puede hacer varios análisis o lo puede poner en diferentes niveles. El nivel básico, digamos, el nivel más obvio, pues es entender que los páramos son ecosistemas importantes, vitales, donde nace el agua y donde se almacena el agua. Que Colombia es un país, pero inmensamente rico en estos ecosistemas. Tenemos casi el 50% de los páramos del mundo y que tenemos que cuidarlos. Punto. Ese es el análisis primario. Si se acaba el agua, estamos en problemas. Por eso también la palabra orígenes
no solo tiene que ver con el concepto de el origen de la vida, el origen del agua, sino también del origen de una problemática muy grande. Porque si se acaban, si se destruyen, si no hay agua, estamos en problemas. Ahora, dentro de mi punto de vista, yo los veo, no es que yo los vea, son unas ventanas para apreciar unas formas, unos paisajes, unos seres vivientes, una flora, o sea, son ventanas artísticas. Entonces, no solo es protegerlos y entender que son importantes, sino que ir allá es respirar vida, es encontrarse con unos paisajes que en ninguna otra parte los vas a ver. Por eso en algún momento hablamos que cada persona, que cada espectador lo va a mirar con sus propios ojos y le va a dar el significado, la forma que cada quien quiera. Ese es un ejercicio muy, muy interesante. Entonces, dentro de mi óptica personal, los que tienen la posibilidad de ir, de conocer los páramos, pues ven siempre una inmensidad, el paisaje, las montañas, las lagunas, ¿cierto? Pero el páramo, más allá de eso, también es esto, es la mirada en macro, la mirada cercana, y creo que esta exposición tiene eso, es la mirada grande, la mirada amplia, pero también la mirada detallada. Entonces es unir ese concepto primario del que hablábamos con una mirada artística y dejarle al espectador su propio análisis, que cada quien vea y sienta lo que en su corazón, en su alma o en su barriga quiera sentir. Eso sin duda es, y creo que es muy franco, además de tu postura, Andrés, es apelar directamente desde un proyecto, repito de nuevo, ético y estético, a una subjetividad particular, de una que viene de ese artista, de ese fotógrafo, ¿sí?, que además ha tenido una experiencia muy particular y única en cada uno de estos procesos y que va a ese espectador, ¿sí?, directamente, apelando a esa misma subjetividad. Y eso es algo que además es muy interesante, Andrés, porque paradójicamente, hablando de las subjetividades, me lleva también a pensar en un mundo, en un universo un poco más macro. También conversábamos la posibilidad de que, si bien estamos hablando de los páramos de Colombia, no te estás refiriendo a un viaje concreto por cada uno de los páramos con nombre y apellido, no estás insinuando tampoco una postura que pueda más bien incitar al turismo ni al folletín, ¿no? Entonces eso me interesa mucho, me gustaría que me ampliaras allí. Como lo dices, este trabajo no busca convertirse ni en una guía turística ni en una guía geográfica. El concepto es páramos de Colombia. Entonces, los páramos de Colombia están en las 3 cordilleras, están en el sur, en la zona andina, están en el norte, están en la Sierra Nevada de Santa Marta, están en todos lados. Y un altísimo porcentaje de la población de Colombia depende en su consumo y en su suministro de agua de los páramos del país, de la alta montaña. Por eso lo llamamos páramos de Colombia. El que esté en Bucaramanga, pues va a entender que su sitio es Santurbán, por ejemplo. Los que estén en Bogotá entenderán que Chingaza y Sumapaz son su interés, y así sucesivamente. Pero el concepto es general, porque la idea es que este proyecto pueda rotar por todas las regiones del país, porque el problema es de todos. Incluso hablando del tema de los orígenes al que pues lleva directamente tu tema, ¿no?, en esta exposición, en esta muestra, hablan de los orígenes desde ese significado, origen de la vida, el origen de la digamos, identificación
del hombre con ese espacio. Pero también hay algo que me gustó mucho y por eso es muy polisémica tu exposición, tu muestra, tu postura y tu discurso. Y es que también apelas al origen, a ese origen mítico, originario de estas tierras, a toda esa mitología que precisamente ya y desde esa sabiduría nos está hablando de otra manera lo que tú estás tratando de decir ahora. Eh, los que tengan la posibilidad de ver y leer, porque es que hay que entender los textos que acompañan la exposición, he buscado transmitir ese sentimiento que llega a mí con los páramos, con la fotografía, y es un tema místico, es un tema de entender a nuestros antepasados, de entender que son espacios sagrados, que son espacios que nuestros indígenas consideraban el origen del todo, el origen de la vida, el origen del agua. Su madre primigenia estaba allá arriba. Entonces, ese concepto que además pues está muy de moda, pero me parece interesante traerlo y ponerlo aquí para que la gente entienda que no son solo imágenes bonitas, imágenes vistosas, imágenes artísticas. O sea, es que hay un concepto de universalidad, hay un concepto de ancestralidad que es muy importante y que para mí, durante el tiempo en que fui creando y trabajando en el proyecto, porque esto sigue, esto no para aquí, eh, ese punto, ese concepto de ancestralidad y de misticismo se convirtió como en el principal hilo conductor. Entonces, cada sitio, cada ser, cada planta, cada montaña tiene un significado ancestral, sagrado, de misticismo, y ese es como el conjunto de lo que queremos mostrar. De acuerdo, y eso pues completamente le da un valor agregado, o yo diría el valor a esta composición, a este conjunto de imágenes, que además pues cada una de ellas es un poema también particularmente, y nos habla también de ese Andrés que se ha arriesgado, que ha vivido, que ha caminado, que ha cansado sus piernas, sus pulmones, como decías en alguna ocasión, pues para ubicar y tener ese momento irrepetible de la imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría, bueno, que me hables un poco de esta experiencia y también algunas anécdotas que tú prefieras contarnos en ese tránsito, ¿no? Por los páramos de Colombia. De por sí, los páramos generan retos. Es un reto llegar, es un reto caminarlos, es un reto buscarlos. El objetivo con este proyecto es poder recorrer la mayor cantidad de páramos de Colombia. Es difícil, es complejo por muchas circunstancias, porque hay muchos páramos que están dentro de los parques nacionales y digamos que el acceso es relativamente fácil, se puede hacer sin problema, pero hay muchos páramos que están por ahí, sueltos, es difícil llegar a ellos, no hay cómo, no hay vías, etcétera, etcétera. Entonces, los páramos generan retos, pero precisamente este trabajo lo que busca es llegar a sitios o que no son tan fáciles de llegar, o mostrar cosas que la gente normalmente no va a ver. La gente llega a un sitio y ve el paisaje hermoso de la laguna,
y resulta que aquí al lado tiene una pequeña planta, esta, ¿cierto? Que si no se da cuenta la pisa y que si no se agacha y se tira al piso y respira, ¿sí? No la va a ver porque es diminuta, es muy, muy pequeña. Entonces, el reto, vuelvo, no me canso de decirlo, es un reto personal, es buscar esos sitios, buscar esas figuras, buscar esas plantas, esas cascadas, esos afluentes que de pronto o están muy escondidos o simplemente la gente pasa por el lado y no las ve. Una de las emociones que siente la gente al visitar los páramos, pues son esas vivencias, esa cantidad de anécdotas que van a surgir y que se le van a quedar. Entonces, anécdotas hay muchas, pero cuando tú te encuentras con un oso de anteojos, cuando ves un cóndor, cuando ves un águila, cuando después de caminar 3 o 4 horas llegas a una laguna que querías conocer. Entonces, aparte de la riqueza vital de los páramos, está la riqueza en anécdotas, en vivencias, en lo que se le va a quedar a cada persona en su mente, en sus ojos, en su interior al visitarlo. O sea, cada ida, cada paisaje, cada momento se convierte en una anécdota. Por eso es que quiero compartir este trabajo e invito a la gente que en lo posible los visite, respetándolos y cuidándolos. Yo creo que la carga visual, conceptual e incluso digo sinestésica que ya este trabajo fotográfico presenta, está trasladando eso de tu experiencia vital a otros, que también lo conversábamos, ¿no? La idea de ese reto del páramo, la idea de ir hasta enfrentarse con el oso de anteojos, el venado, bajar 15 metros para tomar justo ese momento del río que fluye allí. Obviamente no es para cualquier persona, pero qué importante es y esa también, esa bondad del artista, del fotógrafo, del viajero en su tránsito permanente, que es vivir esa experiencia vital que tienes cada momento que te enfrentas a una imagen, en un momento único y repetible. Estoy convencida que eso lo estás llevando también a las personas. Sin ir más allá, me comentaban que algunas personas que nunca habían conocido el páramo de la forma que están conociéndolo a través de tu fotografía. Yo creo que ya eso es una ganancia y eso es un aporte interesantísimo, ¿no? Entonces me parece que incluso pues está hasta cumpliendo ese cometido de vivir una experiencia propia, personal, afectiva, ¿sí? Sensorial, a través de ti. Definitivamente, esa palabra y ese concepto es importante. Esto es una experiencia sensorial. El que una imagen, el que una fotografía de estas logre inspirar, motivar, emocionar a una persona ya es un orgullo inmenso. Ya lo hemos vivido aquí, con lo que hemos visto aquí en la Casa del Libro Total. Eso ya es una ganancia, o sea, ya dices, valió la pena. Que estás llevando una misión muy importante y que por eso también vamos a resaltar que esta exposición pueda ir más allá de todo el circuito del Libro Total. Va a estar en el Libro Total, va a estar en tu página y me hables un poco pues para todo el mundo, porque es necesario que la gente pueda seguir teniendo a nivel nacional esta experiencia. Un poco la ruta, el ejercicio que vas a continuar con este mismo tema. ¿Qué viene entonces al respecto? Seguir, porque arrancamos y creo que hay que continuarlo paso a paso.
El tiempo nos ha demostrado que esto es paso a paso, ya tener esto aquí es un logro y seguimos. Y para el Libro Total, para la Fundación El Libro Total, para la biblioteca y nuestros espacios de las casas del Libro Total, no solamente es ya un honor y tenemos una gratitud enorme de que hayas compartido este nacimiento del proyecto Orígenes aquí en nuestros espacios, sino que también tú sabes que vas a seguir teniendo, nuestras puertas, nuestra biblioteca, nuestro apoyo y pues todos los canales, porque estamos convencidos que que es un proyecto, primero, que no llega hasta acá, segundo, que no solamente lo podemos tomar, y eso ya lo hemos discutido desde el punto de vista artístico, que ya es de muy alta factura, sino también pues por lo que significa como proyecto formativo, como proyecto ciudadano, como proyecto social, y que va muy en consonancia pues con el proyecto de responsabilidad social e intelectual de nuestra fundación. Para mí es un honor, es un orgullo poder estar en la Casa del Libro Total. Estoy plenamente agradecido con ustedes, con todo el equipo humano. El apoyo ha sido impresionante y, y entender que cuento con socios que te copian la idea, que te copian el mensaje y que entienden que lo que acabas de decir, esa responsabilidad social que todos tenemos y a la cual le debemos aportar nuestro granito de arena. Eso es lo que nos va a ayudar. Muchas gracias a ustedes.